¿Cuál es la cosa más inteligente que has visto hacer a alguien? En mi escuela secundaria, todos sabían que un chico llamado Luis era traficante de drogas. Ni siquiera intentaba ocultarlo, y prácticamente toda la escuela sabía que la policía lo detenía solo por existir. Cada vez que pasaba algo relacionado con drogas en la escuela, naturalmente, él era la primera persona a la que registraban. Pero cada vez que lo hacían, nunca le encontraban nada. Le rompían el candado de su casillero casi todas las semanas para intentar encontrar su alijo, pero aún así, nada. Una vez, alguien difundió un rumor de que escondía las cosas en un casillero que no estaba asignado a nadie. Así que el director ordenó que se cortaran todos los candados de la escuela y se revisaran todos los casilleros. Aún así, no encontraron nada. Luis pensó que era divertidísimo, y la administración no tenía idea de qué hacer. Cada vez que atrapaban a algún estudiante con algo, todos decían, «Se lo compré a Luis». Luis los animaba a decirlo, lo revisaban todos los días y él lo permitía. Incluso traían policías para registrar su auto, y él se reía. Y nunca encontraban nada. Estaba volviendo locos a los policías y al director, hasta que finalmente lo descubrieron. Durante las vacaciones de Navidad, el hijo del director le pidió unos tenis con un compartimento secreto oculto en ellos. En ese momento, todo hizo clic. El primer día de regreso a la escuela, tan pronto como sonó la primera campana, llamaron a Luis de inmediato a la oficina del director. Entra y el director le pide que se quite los zapatos. Luis se los quita y resulta que la sospecha del director era correcta. Sus zapatos tenían compartimentos ocultos, pero aún así no encontraron nada dentro de ellos. Me imagino que Luis se estaba muriendo de la risa en ese momento cuando el director le preguntó. Nunca fui un amigo cercano de Luis, pero siempre me fascinó. Era imposible no sentir curiosidad por cómo lograba burlar a todos con tanta naturalidad. Tenía esa actitud tranquila, casi burlona, que hacía parecer que nada en el mundo le molestaba. ¿Y lo más intrigante? Siempre estaba un paso adelante de todos. Toda la escuela sabía lo que hacía, pero nadie podía probarlo. Parecía que Luis había creado un juego, y todos, incluido el director e incluso la policía, eran solo piezas en el tablero que él controlaba. Después de la última vez, cuando cortaron los candados de todos los casilleros de la escuela y aún así no encontraron nada, empecé a prestarle más atención. ¿Cómo lograba mantenerlo todo en secreto? Luis no era precisamente discreto. Se reía en la cara de quienes intentaban atraparlo, animaba a los demás a señalarlo, y aún así, nunca le pasaba nada. Era como si tuviera una protección invisible. El punto de quiebre ocurrió unos meses después del incidente de los casilleros. Me había quedado hasta tarde en la escuela porque perdí el autobús, así que decidí esperar en el patio hasta que llegara mi transporte. Era una de esas tardes en las que el sol ya se estaba poniendo y el campus estaba prácticamente vacío. Fue entonces cuando noté al conserje de la escuela, el señor Raúl, saliendo por el costado del edificio administrativo con una pequeña bolsa en la mano. No le habría dado la menor importancia si no fuera porque Luis apareció justo después, caminando en la dirección opuesta como si nada hubiera sucedido. Eso me puso en alerta. Nunca había pensado en el conserje como alguien involucrado en esto, pero de repente todo parecía un poco más sospechoso. A partir de ahí, comencé a observar más de cerca. Luis tenía una rutina aparentemente normal. Tomaba el autobús escolar todas las mañanas, jugaba al fútbol en los recreos y rara vez parecía preocupado por las clases. Pero había algo en su comportamiento que me intrigaba. A veces, se quedaba en el autobús un poco más de tiempo después de que todos bajaban, y nunca entendí por qué. Me di cuenta de que siempre se sentaba en el mismo asiento, en la parte trasera del autobús. Y, curiosamente, a veces dejaba su mochila sobre el asiento durante unos segundos antes de salir. La curiosidad me estaba matando. Era como un rompecabezas que necesitaba resolver. Así que, una tarde, decidí probar una teoría. Esperé a que todos salieran del autobús y fui al asiento donde Luis siempre se sentaba. Pasé la mano por debajo, buscando algo, y ahí lo encontré. Había un compartimento improvisado, pegado con cinta adhesiva en la parte inferior del asiento. No había nada en ese momento, pero el espacio claramente se usaba para esconder algo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Luis realmente era un genio, pero eso aún no explicaba todo. ¿Cómo lograba sacar las cosas de la escuela sin que lo atraparan? Empecé a observar más de cerca a Raúl, el conserje. Siempre estaba cerca, pero nunca llamaba la atención. Era un hombre mayor que había trabajado en la escuela durante décadas.
Tenía acceso a prácticamente todo, pero nadie jamás sospechaba de él. Raúl era invisible, y ahora tenía sentido por qué Luis nunca era atrapado. Luis había convertido al conserje en su cómplice perfecto. Después de algunas semanas observando, encajé las piezas. Todas las mañanas, Luis dejaba algo en el compartimento del asiento del autobús, y por la noche, Raúl lo recogía. Se llevaba las cosas al edificio administrativo, un lugar donde nadie pensaría en buscar. Pero el detalle más impresionante era otro. Raúl escondía todo en un compartimento falso dentro de la oficina del propio director. Esto era absolutamente brillante. ¿Quién en su sano juicio pensaría en buscar contrabando en la oficina del hombre que intentaba atraparlo? La verdad me dejó en shock. Luis había creado un sistema tan perfecto, tan bien planeado, que era casi imposible descubrirlo. Aprovechaba la obsesión del director por atraparlo para crear distracciones mientras todo ocurría justo debajo de sus narices. Y lo más increíble era que lo hacía con una calma que parecía absurda. Nunca le conté a nadie lo que descubrí. Parte de mí lo encontraba demasiado fascinante como para arruinarlo. Otra parte sabía que si intentaba exponerlo, probablemente terminaría en problemas. Después de todo, Luis no solo era inteligente, también era peligroso, en el sentido de que nunca parecía perder. Pero algo dentro de mí seguía queriendo más respuestas. ¿Cómo había ideado todo esto? ¿Había más personas involucradas? ¿Raúl lo hacía solo por dinero o había algo más? Mi curiosidad solo crecía, y sabía que, en algún momento, tendría que enfrentar a Luis sobre todo esto. Después de 1900 todo, él era un misterio que no podía evitar querer resolver. Y quizás, solo quizás, él estaba esperando a alguien como yo para desafiar realmente su juego. Pasé semanas dándole vueltas a lo que había descubierto, preguntándome si debía confrontar a Luis. Una parte de mí estaba genuinamente fascinada. Era brillante, eso no se podía negar. El esquema estaba tan bien diseñado que apenas podía creer que un estudiante de secundaria hubiera ideado algo así. Pero, al mismo tiempo, otra parte de mí estaba inquieta. Saber demasiado era peligroso, y con Luis, el peligro siempre parecía estar al acecho. Un día, mientras estaba en el recreo, me acerqué a él. Estaba sentado en las gradas del campo de fútbol, riéndose con algunos amigos. Esperé hasta que se fueron y, con el corazón acelerado, me dirigí hacia él. «Luis, necesito hablar contigo», dije, intentando parecer más seguro de lo que realmente me sentía. Él me miró, aún con esa sonrisa despreocupada, y me hizo un gesto para que continuara. «Sé sobre el esquema, sé del compartimento en el autobús y del conserje. Tengo que admitirlo, es genial». Nadie jamás sospecharía. Por un momento, la sonrisa de Luis desapareció. Me miró con una expresión seria, casi intimidante. Me congelé, preguntándome si acababa de cometer el peor error de mi vida. Pero de repente empezó a reírse. No fue una risa amistosa o ligera, sino una carcajada que resonó en el campo, como si hubiera contado el chiste más ridículo del mundo. «¿Tú crees que sabes algo?», dijo entre risas, levantándose. «Eres gracioso, ¿sabes? Pero mira, mejor concéntrate en tus propios problemas». Me dio una palmada en el hombro y se alejó, todavía riéndose, como si mi curiosidad no fuera más que una broma insignificante para él. Me quedé allí, confundido y humillado. Tal vez realmente lo había entendido todo mal, o tal vez estaba tratando de despistarme. De cualquier manera, no pude sacarme eso de la cabeza. Unas horas después, mientras terminaba una clase, alguien a quien apenas conocía se acercó a mí y me dijo: «Luis te está llamando en el baño del segundo piso. Dijo que es importante». Dudé. Mi instinto me decía que lo ignorara, pero la curiosidad fue más fuerte. Caminé hasta el baño con pasos lentos, con el corazón latiéndome con fuerza. Cuando abrí la puerta, el lugar estaba vacío, pero antes de que pudiera salir, la puerta se cerró detrás de mí. Era Raúl, el conserje. Estaba ahí de pie, mirándome con un rostro completamente distinto al del hombre discreto que todos conocían. Sus ojos, antes cansados e inofensivos, ahora estaban oscuros, casi crueles. Se acercó lentamente, y yo, sin darme cuenta, retrocedí hasta quedar apoyado contra los lavabos. «Sé lo que estás pensando», dijo con una voz baja y amenazante. «Y te voy a dar un consejo. Quédate callado. Aléjate de esto. No tienes idea de con quién te estás metiendo. Yo solo tenía curiosidad», empecé a decir, intentando sonar menos nervioso de lo que realmente estaba. «La curiosidad puede ser peligrosa», me interrumpió, con una leve sonrisa pero sin rastro de humor. «Si hablas, drogas aparecerán mágicamente en tu casillero. Y ya sabes lo que pasa después, ¿verdad? Te arrestarán, tu familia se avergonzará de ti, tu vida se acabará». Un escalofrío recorrió mi espalda. Por un momento no pude decir nada, pero entonces
Algo dentro de mí se rebeló contra su amenaza. «Y si sigues amenazándome, iré directo con el director», respondí, intentando sonar firme, aunque mi voz salió más alta de lo que esperaba. «Le contaré todo, el compartimento en el autobús, el escondite en la oficina del director, todo». Raúl se detuvo y me miró, pero no parecía preocupado. En su rostro apareció una leve sonrisa, esta vez con un toque de desprecio. «¿Tú crees que Luis es el que controla esto, no?», dijo. «¿Crees que él es el genio detrás de todo?». En ese momento todo comenzó a encajar. Luis solo era la distracción, el chico carismático, confiado, el que todos sospechaban, el centro de atención. Mientras tanto, Raúl, el hombre invisible, trabajaba en las sombras. Él era el verdadero cerebro detrás del esquema. Usaba a Luis como un escudo para desviar la atención de sí mismo. Y funcionaba. Todos estaban tan obsesionados con Luis que nadie jamás sospechaba del conserje. «No dirás nada, porque sabes que nadie te creerá», continuó Raúl con una calma escalofriante. «Llevo años trabajando aquí. Soy una persona confiable. Tú, por otro lado, solo eres un estudiante curioso. Y demasiado curioso para tu propio bien». Dio un paso atrás, aún mirándome, y luego se fue, como si nada hubiera pasado. Me quedé ahí, intentando procesarlo todo. Estaba temblando, no solo de miedo, sino también de rabia. Él tenía razón. Claro, nadie me creería. Y si lo hicieran, quién sabe lo que haría para protegerse. Pero una cosa era segura. Ahora conocía la verdad. El genio no era Luis, era Raúl, el hombre invisible que había usado su propia invisibilidad para crear el esquema perfecto. Y en ese momento, entendí que si quería hacer algo al respecto, tendría que ser tan inteligente como él, o incluso más. Después de aquella conversación en el baño, comencé a ver a Raúl de una manera completamente diferente. Antes, solo era el conserje, el hombre que pasaba desapercibido para todos. Pero ahora, cada uno de sus movimientos parecía estar cargado de intenciones que nadie más notaba. Tenía esta habilidad de mezclarse con el entorno, de parecer un personaje secundario en su propia vida. Un hombre viejo y cansado, con una sonrisa amigable, siempre dispuesto a ayudar. Sabía exactamente cómo jugar el juego, cómo volverse tan invisible que nadie jamás sospecharía de él. Empecé a observar a Raúl de cerca, siempre desde la distancia, por supuesto. Parecía tan normal, tan inofensivo. Saludaba a todos los profesores, hacía bromas con los alumnos y era el típico tío bonachón de la escuela, ese al que todos respetaban pero nadie prestaba demasiada atención. Ayudaba a las profesoras a cargar cajas, cambiaba bombillas en los pasillos e incluso charlaba con los padres que venían a las reuniones. Era, sin duda alguna, la persona más inocente que cualquiera pudiera imaginar. Y tal vez, precisamente, por eso, era tan peligroso. Los días pasaron y comencé a sentirme paranoico. Cada vez que Raúl pasaba cerca de mí, mi cuerpo se tensaba. Nunca volvió a decirme nada. Nunca hizo ningún gesto que pudiera interpretarse como una amenaza, pero eso era lo que me ponía aún más incómodo. Era como si estuviera esperando a que yo hiciera algo, como si supiera que estaba al borde de explotar. Entonces, un día, ocurrió algo. Estábamos en medio de una clase cuando dos policías entraron en la escuela. Todos empezaron a murmurar, y de repente, el pasillo se llenó de alboroto. Fueron directamente a la oficina del director. Nadie sabía qué estaba pasando, pero los rumores comenzaron a correr. Minutos después, los policías salieron de la oficina con bolsas llenas de lo que parecía ser evidencia. La noticia se esparció por los pasillos como pólvora. Habían encontrado drogas en la oficina del director. Nadie entendía cómo ni por qué, pero el director fue arrestado. Fue un shock para todos. El director era una figura de autoridad en la escuela y en la comunidad. Era estricto, pero justo, y todos lo respetaban. La idea de que estuviera involucrado con drogas era impensable. Los profesores estaban tan desconcertados como los alumnos, y el ambiente en la escuela se volvió tenso. Yo estaba completamente confundido. ¿Qué estaba pasando? ¿Raúl tenía algo que ver con esto? ¿Por qué pondría las cosas en la oficina del director? ¿Era una venganza? ¿Una distracción? Mi mente no dejaba de dar vueltas, tratando de encontrarle lógica a todo. Al día siguiente, todavía sin entender nada, fui a mi casillero. En cuanto lo abrí, sentí que el corazón se me detenía por un segundo. Había un pedazo de papel doblado encima de mis cosas. Lo tomé con las manos temblorosas y lo abrí. El mensaje era simple, pero aterrador. Si puedo hacerle esto al director, imagina lo que puedo hacer contigo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi sangre se congeló. Raúl acababa de dejar claro que él tenía el control absoluto. No solo logró incriminar al director,
sino que además encontró el tiempo para recordarme que yo no era nadie en su esquema. Podía acabar conmigo en un instante. En ese momento, entendí que no había nada que pudiera hacer. No era rival para él. Era más astuto, más experimentado y, sobre todo, tenía el poder de destruir vidas sin que nadie sospechara de él. A partir de ese momento, decidí quedarme callado. No le conté nada a nadie. No me involucré más y traté de sobrevivir hasta el final del año escolar. Cada vez que veía a Raúl en los pasillos, actuaba como si solo fuera el conserje que todos conocían. Él, por su parte, seguía con su sonrisa amigable, como si nada hubiera pasado. Era aterrador lo bien que fingía. Cuando finalmente terminé la secundaria, sentí un alivio inmenso. Dejé esa escuela y esa ciudad, dejando todo atrás. Nunca le conté a nadie lo que sabía y, durante mucho tiempo, intenté olvidarlo. Pero a veces, en las noches silenciosas, me preguntaba, ¿Raúl siguió haciendo lo mismo? ¿Todavía andaba por ahí, engañando a todos a su alrededor? ¿O finalmente lo habían descubierto? Ahora, años después, escribiendo esto en Reddit, me doy cuenta de lo mucho que ese hombre me marcó. Esto sucedió en los años 90 y no tengo idea de si sigue vivo, pero hay algo que sé con certeza. Raúl fue la persona más inteligente y peligrosa que he conocido. Era un maestro en el juego de la invisibilidad y al final nadie jamás lo atrapó.